Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar hoy con nuestras clases del curso de Física Elemental. El tema para el día de hoy es diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tengo que entender aquí es qué es una fuerza, porque eso es lo que vamos a representar el día de hoy. Hoy vamos a representar fuerzas. Dice fuerza es una magnitud física vectorial. Es una magnitud física que yo puedo representarla. ¿Cómo se representa? Mediante un vector, ¿no? Ya anteriormente vimos que era un vector. La unidad de medida de la fuerza, en este caso, es trabajada mediante el Newton. El Newton es la unidad de medida de la fuerza. Ahora vamos a ver aquí algunas fuerzas que existen. Principales fuerzas. Debido a que en la Tierra existe la gravedad, esa gravedad va a generar una fuerza llamada peso. Todos los cuerpos, sin excepción, tienen peso. ¿Y cómo represento el peso? El peso se representa con la letra de W. Esta W representa lo que es el peso. ¿Y cómo encuentro el peso? Aquí está la formulita. Si yo quiero calcular el peso de un cuerpo, basta con multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad. Si yo multiplico la masa por la gravedad, como resultado yo voy a tener el peso. Y el peso es una fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza. Y como fuerza yo lo voy a representar con una fuerza. No se olviden que el peso es una fuerza que siempre va a apuntar al suelo. Esté en la posición que esté, el peso es una fuerza que siempre va a estar dirigida hacia el suelo. ¿Correcto? Entonces, aquí está. Entonces, este bloque es un cuerpo. ¿Qué fuerza está actuando en ese cuerpo? Si estoy en la Tierra hay gravedad. Y si hay gravedad sobre ese cuerpo, ¿sí?, está interactuando una fuerza llamada peso. Chicos, todos los cuerpos tienen peso. Entonces, siempre va a haber graficado ahí una fuerza considerada peso. Y eso es una fuerza que siempre va apuntando hacia la Tierra o hacia el suelo. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿y cómo yo puedo hallar el peso? ¿Lo puedo hallar? Claro. Por ejemplo, dice, si yo tengo un cuerpo cuya masa es 5 kilogramos, porque la masa está en kilogramos, entonces, ¿cuánto sería su peso? El peso es igual a ¿cuánto? A la masa 5 por la gravedad, que en este caso vale 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería el peso? 50. Pero recordemos que el peso es una fuerza. Y si es una fuerza, la unidad de medida en este caso es el newton. ¿Correcto? Así de fácil yo voy a calcular el valor del peso. Pero hoy en este tema no quiero centrarme tanto en el valor del peso. Hoy quiero más que todo aprender a graficar, a identificar qué fuerzas están interactuando con un cuerpo. Eso es el objetivo del día de hoy. Que tú aprendas a representar y a poder observar un cuerpo y poder decir qué fuerzas están interactuando. ¿Correcto? Entonces, pero aquí te dejamos la fórmula de cómo calcular el peso. Es igual a la masa por la gravedad. La fuerza del peso, ¿sí? La fuerza del peso también es representativa. ¿Y dónde se ubica? Dice, para cuerpos homogéneos. Para cuerpos homogéneos. Profesor, ¿qué es un cuerpo homogéneo? Se podría decir que es un cuerpo ideal. En la realidad, los cuerpos homogéneos en teoría no existen, ¿no? Los cuerpos homogéneos no existen en la realidad. Es un cuerpo donde la carga está distribuida uniformemente. Eso es un cuerpo homogéneo. Pero para fines de cálculo es necesario que los consideremos así. Por ejemplo, si yo tengo aquí una barra, mira. Profesor, yo tengo una barra
¿Dónde voy a ubicar el peso? En los cuerpos homogéneos, el peso siempre se encuentra en el centro del objeto, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una barra y yo quiero graficar el peso, ¿qué digo? Voy a colocar. Y colocas justamente aquí, colocas el peso. Pero ese peso no va ubicado en cualquier sitio. Ese peso siempre se va a ubicar en el centro. Si estoy en una barra, ese peso se ubica en el centro de la barra. Profesor, ¿y a dónde apunta? Siempre, siempre va a apuntar al suelo. Siempre. ¿Sí? Entonces ten mucho cuidado con eso. El peso es una fuerza que se ubica en el centro, ¿sí? En el centro del cuerpo, y siempre apunta hacia el suelo, como es este caso de aquí. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no tengo una barra? Yo tengo una placa. A ver, ¿cómo se repartiría? ¿Dónde va, en este caso, representada la fuerza del peso? Entonces, si tú tienes una placa, mira, ve, si tú tienes una placa, ¿cómo ubicas el peso? Trazas, en este caso, las diagonales. Aquí hay una diagonal, aquí hay otra diagonal. En el centro de diagonales, aquí se ubica, en este caso, el peso, que es una fuerza que siempre apunta hacia el. Entonces, algo que yo debo recordar del peso. Uno, que es una fuerza que siempre, siempre va a apuntar hacia el centro. Y dos, que siempre se ubica en el centro del cuerpo. Si es una barra, en el centro de la barra. Si es una placa, yo trazo las diagonales y se ubica aquí en el centro. ¿Correcto? Entonces ya vi dónde ubicar el peso cuando se trata de una barra. Ya vi dónde ubicar el peso cuando se trata de una placa. Sigo. ¿Y qué pasa si es un disco? De igual manera. De igual manera. En los discos o esfera, el peso se va a ubicar en el centro de la circunferencia. Aquí, entonces, aquí en este caso, ¿qué sucede? Ahí trago. Entonces, el peso, chicos, lo tienen todos los cuerpos. El peso lo tienen todos los cuerpos. Y se ubica siempre en el centro. Ya puede ser una barra, una placa cuadrangular o en este caso una placa circular. En ambos casos mencionados, el peso se va a ubicar en el centro de la objeto. ¿Sí? Continuamos. Ya vi, profesor, el peso, que es lo que todos los cuerpos lo tienen. Ahora viene una fuerza llamada normal. ¿Qué es la fuerza normal? Es una fuerza que aparece, cuando un cuerpo entra en contacto con otro. Cuando un cuerpo entra en contacto con otro, ¿correcto? Va a sentir una fuerza. ¿Y cómo se le llama a esta fuerza que se da por contacto? Se le denomina fuerza normal. ¿Correcto? Entonces, la fuerza normal, ¿sí, muchachos? La fuerza normal es una fuerza que el cuerpo analizado siente. ¿Sí? Es una fuerza que el cuerpo, ¿sí? Al entrar en contacto con otro cuerpo, es lo que va a hacer. Fuerza normal. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo un bloque, ¿sí? Aquí yo tengo un bloque. Y ese bloque, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy apoyando en el suelo. Este bloque que tú tienes aquí, lo estamos apoyando en el suelo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el bloque, ¿sí? Cuando el bloque se apoya en el suelo, hay un contacto. Hay un contacto. Y en ese contacto hay una fuerza de reacción. ¿Quién reacciona? En este caso, el que reacciona es el suelo, no el cuerpo. Yo aquí estoy analizando este bloque. Entonces, cuando el bloque es apoyado en el suelo, ¿yo qué digo? Ah, ya.
Aquí, como hay contacto de dos cuerpos, siempre que hay contacto de dos cuerpos, hay una fuerza normal. Y la fuerza normal, ¿sí? siempre el cuerpo es quien la recibe. La fuerza normal es una fuerza que el cuerpo evaluado, que el cuerpo analizado, lo va a tener que recibir. ¿Correcto? Entonces, aquí es un caso. Profesor, y aquí el bloque está inclinado. De igual manera, el bloque se está apoyando, mira, el bloque se está apoyando con esta rampa, por decirlo así. Entonces, si el bloque se apoya, automáticamente el suelo también va a reaccionar. ¿Correcto? Entonces, ahí están los tipos de fuerza normal. Entonces, todo cuerpo que haga contacto con otro, se va a generar una fuerza normal. O también se le conoce como fuerza de reacción. Fuerza normal o fuerza de reacción. ¿Correcto? Profesor, y aquí también hay fuerza normal. Claro, porque este bloque está haciendo contacto con esta pared. Y si hace contacto con la pared, automáticamente, ¿qué es lo que se va a generar? Se genera una fuerza normal. ¿Correcto? Entonces, siempre que un cuerpo se une, se pega, interactúa con otro, ese acercamiento va a generar una fuerza llamada norma. ¿Correcto? Y es una fuerza, un dato aquí, que siempre se representa formando un ángulo de 90 grados, formando un ángulo de 90 grados con la horizontal. O sea, ahí está. Horizontal, aquí sí está inclinado, o aquí que está vertical. Una fuerza normal, chicos, es una de las fuerzas importantes. Recuerda que estamos considerando fuerzas principales. El peso, ¿sí? ¿Todo cuerpo tiene peso? Sí. Si existe la gravedad, automáticamente todo cuerpo tiene peso. Sigo. Fuerza normal es la fuerza que va a nacer cuando hay contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, en el caso 1, este bloque está apoyándose sobre el suelo. Entonces, ¿qué hace el suelo al sentir ese apoyo? Reacciona. Y posiblemente reaccione, ¿sí? Y posiblemente esto reaccione siempre así, ¿ve? Siempre formando un ángulo de 90 grados. Con la superficie, si la superficie es horizontal, aquí está 90 grados. Si en este caso la superficie es inclinada, mira, ve, 90 grados. O sea, la fuerza de reacción siempre va a ser perpendicular al eje. Es algo que hay que tener mucho cuidado cuando yo grafico la fuerza, ¿no? La fuerza tensión. Esta fuerza tensión es una de las fuerzas muy conocidas en los ejercicios. Y esta fuerza aparece más que todo cuando estoy tensionando, estoy estirando algunos cables, ¿sí? Las tensiones tienen que ver estrictamente con los cables. Estrictamente con los cables. Profesor, ¿y si no hay cables? Si no hay cables, entonces no hay fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza que en este caso se trabaja solo con cables. Entonces, si en algún ejercicio no hay cables, entonces no hay tensión. ¿Sí? Ahí está. Y finalmente, el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ya hablamos del peso, ya hablamos de la normal, ¿correcto? Ya hablamos de la tensión. ¿Qué son fuerzas necesariamente? ¿Sí? Son fuerzas que se dan cuando hay alguna interacción. Ahora, el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Consiste en representar todas las fuerzas que interactúan con el cuerpo.
sea, todas las fuerzas que pueden interactuar con un cuerpo, esas fuerzas voy a tener que graficarlas. Y a ese resultado final se le conoce como diagrama de cuerpo. Correcto, entonces mira, chicos, vamos a trabajar con estas tres fuerzas. Peso, peso, normal y tensión. Peso, normal y tensión. Son tres fuerzas principales que la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ¿sí?, de cuerpos la tienen. Iniciamos entonces con el ejercicio número 1. Dice, en cada caso, realice el diagrama de cuerpo libre para los cuerpos. Y empieza identificando una barra homogénea. Cada vez que realices el diagrama de cuerpo libre, ojo, tienes tú que identificar el cuerpo al que vas a realizar dicho diagrama. Entonces, dice que la barra homogénea, entonces, esta es la barra homogénea. Todas las fuerzas que interactúan con esa barra, esas son las fuerzas que me interesan. Correcto. Primera fuerza. Yo puedo empezar con cualquier fuerza, pero se sugiere siempre empezar con el peso. Esta barra tiene un peso. ¿Dónde se ubica el peso, profesor? ¿Puedo ubicarlo en cualquier sitio? No. Aquí te dice que la barra es homogénea. ¿Qué significa que la barra sea homogénea? Que el peso de esta barra se encuentra en el centro. Por eso que es homogénea, el peso está distribuido homogéneamente. Entonces, si la barra es homogénea, el peso coincide en el centro de la barra. Entonces vamos a ubicarlo aquí. Más o menos acá, identificamos el centro y el peso siempre será una fuerza que apunte hacia el suelo. Ahí está. Y esto sería el recto. ¿Qué más? Notamos que aquí aparece un cable. Si hay un cable, hay una fuerza de tensión. ¿Cómo grafico la fuerza de tensión en un cable? Mira, es muy sencillo. Si tienes tú un cable, lo primero que vamos a hacer es un corte imaginario. Ahí está, mira. Ya le realicé un corte a ese cable. Cuando tú realizas un corte, las fuerzas de tensión apuntan hacia ese corte. Aquí hay una fuerza de tensión 1, T, y también hay otra fuerza de tensión. Las fuerzas de tensión apuntan hacia el corte. Ahí está. Todo cable, cuando tú realizas un corte imaginario, van a generarse dos fuerzas de tensiones que apuntan hacia ese corte. Ahora, ¿con cuál de estas fuerzas, con cuál de estas tensiones te vas a quedar? Como tú estás analizando la barra, te vas a quedar con la fuerza que interactúa. Mira, la fuerza que interactúa con la barra. Esa fuerza que interactúa con la barra, esa es la fuerza que a ti te interesa. Por lo tanto, vamos a borrar esta tensión. ¿Correcto? Ahora, si tú notas, aquí se presenta una articulación, mira, aquí se presenta una articulación. La barra está conectada a esta articulación. Entonces, en este caso, la articulación va a reaccionar. La reacción de la articulación depende de la posición de la barra. ¿Cómo así? Si esta es la articulación, la reacción va dirigida tal como está la barra. Por ejemplo, si la barra está horizontal, entonces la reacción de esta articulación, así ve, tal y como está la barra. Este sería la reacción de la articulación. ¿Correcto? Profesor, ¿y cómo sería? A ver, te voy a poner un ejemplo acá. ¿Qué pasa? Y esta es la pared, mira, solamente para poder darte otro caso. Con articulación. Y esta es la articulación. Y tú tienes una barra así. Mira.
como esta es una articulación, ¿cuál sería la reacción de la articulación? En este caso, la reacción iría así, ¿ve? Tal como está la barra. Esto sería la reacción de la articulación. Otro ejemplo. Cuando es articulación. Mira. Y si estuviera así. ¿Cómo sería la reacción? La reacción de la articulación siempre va tal como está la barra. Entonces, aquí la reacción sería así. Entonces, cuando tú tengas una articulación y quieras graficar la reacción de esa reacción siempre va, mira, tal como está la barra. ¿Sí? Cuando hay articulación. Y si no hubiera articulación, ¿qué pasa si solo estuviera así? Si yo tengo solo una barra así, en ese caso, la reacción, ¿sí? En este caso, mira, ve, esta barra está apoyada en el suelo. No hay articulación, ¿eh? En este caso, la reacción ya vendría a ser una reacción normal al suelo. Como esta barra se apoya en el suelo reacciona así. Sí, hay que tener mucho cuidado en estos casos. Más adelante vas a encontrar ejercicios donde ya no hay articulación. Y ahí te va a quedar muy claro lo que yo te estoy explicando. Lo que quiero que notes acá es que cuando hay alguna articulación, la reacción en la articulación toma la misma dirección que la barra. ¿Correcto? Entonces ya estaría ahí graficada todas las fuerzas que interactúan con la barra. Profesor, ¿y ahí está terminado? No, porque el diagrama de cuerpo libre consiste en que tú puedas unir estas fuerzas. Entonces vamos a buscar un punto común. Aquí hay un punto común. Aquí tienen que nacer todas las fuerzas. Empezamos. Peso. Está peso. Tensión. Acá está la tensión. No te olvides que los vectores pueden moverse, pero sin perder su dirección, ¿eh? Entonces, acá sería tensión. Mira, está igualito. Ahí está. Y finalmente la reacción. Ahí está. Y esto sería reacción. Son las tres fuerzas que están interactuando con la barra homogénea. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de la barra homogénea. Digamos, ejercicio número 2. Mira, nuevamente, estamos trabajando una barra con una articulación. A ver, empecemos. Si a mí me piden el diagrama de cuerpo libre de la barra, vamos a graficar primero el peso. Profesor, si la barra es homogénea, el peso se debe ubicar en el centro. Muy bien. Y como M es punto medio, o sea, este es el punto medio, es ahí donde nosotros ahí graficamos el peso. Peso. Profesor, yo aquí noto una tensión. Hagamos ahí un corte imaginario, ¿no? Hagamos un corte imaginario. Cuando tú haces un corte imaginario en un cable, va a generarse las dos tensiones. Tensiones que apuntan hacia ese corte. T, y acá también ponemos. ¿Con cuál de esas tensiones te vas a quedar? Con la tensión que esté interactuando con la barra. Esta es la tensión que interactúa con la barra. Entonces elimino la otra tensión. ¿Qué más? Profesor, acá hay una articulación, ¿no? Y la articulación también reacciona. No te olvides que la reacción de la articulación tiene la misma dirección que la barra. Si la barra está horizontal, entonces la reacción en este caso sería así. Y ahí sería la reacción.
Entonces, ¿ahí quedaría? No, hay que generar un punto en común. Acá está, punto en común. Peso, acá está el peso. Tensión, aquí está la tensión. Y reacción, aquí está la reacción. Y esto de aquí sería el diagrama de cuerpo libre de la barra homogénea. Continuamos con el ejercicio número 3. A ver. En la figura realiza el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Profesor, ¿no es lo mismo para el bloque A y para el bloque B? No, son distintos. Entonces voy a empezar realizando, ¿sí? Voy a empezar realizando el diagrama de cuerpo libre para, ¿sí? Para la esfera A en este caso. Entonces, ¿quién es la esfera A? Es esta de acá. Entonces, aquí voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero, todo cuerpo tiene un peso. Entonces vamos a graficar un peso. ¿De dónde parte el peso? El peso va desde el centro del cuerpo hacia el suelo. Ahí está, hacia abajo. Entonces, aquí estaría el peso. ¿Listo? Es la fuerza más rápida de encontrar, ¿no? ¿Qué más? Profesor, ahí termina. No. Profesor, ¿y qué ha hecho usted acá? Si esto es la esfera, esto es el punto central y de sobre ese punto central, ¿qué he hecho? El peso, que es una fuerza que se dirige exclusivamente hacia abajo. Si el cuerpo está tocando, ¿sí? El cuerpo está tocando aquí, o sea, hace un contacto, ese contacto que lleva a esta esfera a generar una fuerza normal. Mira, como este cuerpo se apoya en la pared reacciona. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Esa es la fuerza normal. Y falta una. Profesor, ¿por qué falta una? A ver, una de ellas es el peso. Todos los cuerpos tienen peso. Como este cuerpo se pega aquí, como este cuerpo se pega aquí, entonces, ¿qué ha hecho aquí? ¿Qué hemos tratado de hacer? Vamos a representar. Cuando dos cuerpos están en contacto, se genera una fuerza. Y en este caso, como esta esfera se apoya en la pared, ¿qué sucede con la pared? Reacción. Esa pared reacciona. Y a esa reacción se le conoce justamente como fuerza de reacción. Pero falta una fuerza más. ¿Cuál falta? Si tú te das cuenta, aquí hay otro contacto. Aquí hay otro contacto. Entonces, ese contacto también va a generar una fuerza. Entonces, aquí, ¿qué tendría esa fuerza? Sería este. ¿No? Profesor, ¿y cómo se llamaría esa fuerza 3? Simplemente se le considera una fuerza de reacción. Entonces hay tres fuerzas. Profesor, ¿y cómo lo ubica esas fuerzas? A ver, el peso siempre va desde el centro hacia abajo. La normal siempre es perpendicular, en este caso, a la base. Si la base fue así, entonces la reacción tiene que ir así, ¿ve? Formando una perpendicular. Profesor, ¿y la reacción? Mira, la reacción, recuerda que aquí hay un contacto, es como si fuera una línea, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué he hecho aquí? Fácil. Ese verde que vendría a ser una fuerza es aquí, la reacción de uno de ellos.
Cuando un cuerpo se une, cuando un cuerpo se junta, cuando un cuerpo toca con otro, se genera una fuerza muy pequeña llamada reacción. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría el gráfico? Vamos a graficarlo, ¿verdad? Aquí está el peso. Acá sería una normal. Y el otro sería una reacción. Chicos, esto sería el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿y qué es el diagrama de cuerpo libre? Es la representación de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo. ¿Ven? No se olviden que la respuesta aquí es este. Este es el diagrama de cuerpo libre. Ejercicio número 4. En este caso, de todas maneras, me pide siempre el diagrama de cuerpo libre de la barra homogénea. Aquí notamos, mira, notamos que la barra está apoyada en la pared y en el suelo, pero aquí no hay articulaciones. Tienes que tener cuidado. A ver, primero, peso. Recordemos que la barra es homogénea, entonces si la barra es homogénea, el peso se encuentra en el centro. Entonces colocamos aquí más o menos en el centro y aquí estaría el peso. Ahí está, peso. Ahora, la barra está apoyado tanto en la pared, suelo. Si está apoyado en dos lados, va a existir dos reacciones, ¿correcto? Entonces, a ver, acá me menciona que es liso, ¿sí? Es liso. Lo que pasa es que más adelante, en otros capítulos, vamos a ver cuando hay fuerza de rozamiento, cuando ya el piso deja de ser liso, pero no nos vamos a complicar ahora. Solo quiero que sigamos trabajando. Mira, profesor, esta barra está apoyada en el suelo, ¿correcto? Está apoyada en el suelo. Profesor, ¿cómo sería la reacción? Si esta barra se apoya en el suelo, ¿quién reacciona? Reacciona el suelo. Y el suelo siempre va a reaccionar de forma perpendicular. Entonces, si la barra se está apoyando, mira este punto, ve, acá se está apoyando la barra. Entonces, la reacción del suelo sería así. Ahí ve. Es una reacción perpendicular. Ahí está. Vamos a ponerle reacción 1. Perpendicular. Profesor, usted no dijo que la reacción era tal y como iba la barra. Eso es cuando reacciona una articulación. Aquí no hay articulaciones. Y si no hay articulación, el suelo va a reaccionar como siempre está definido, de forma perpendicular. Profesor, pero acá también hay otra reacción, pues. También está apoyado en la pared. Entonces la pared también va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona la pared? De forma perpendicular. Entonces, así. Y esa es la pared. Aquí está. Perpendicular. Reacción. Y ya está. Ya están todas las fuerzas que están interactuando con esta barra. Entonces, gráficamente, aquí hay un punto común. Y empezamos. Hacia abajo, que es la fuerza del peso, hacia la derecha, que es la reacción 2, y hacia arriba, que es la reacción
Y este de aquí sería el resultado. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de esta barra homogénea. Continuamos con el ejercicio número 5. Ejercicio 5. Mira, ve un ejercicio parecido al ejercicio 4. A ver, me pide nuevamente realizar el diagrama de cuerpo libre para la barra homogénea. Esta barra es homogénea. ¿Qué fuerza es la que voy a empezar a graficar? El peso. Como es el peso y la barra es homogénea, este peso debe ir ubicado en el centro de la barra. Más o menos vamos identificando el centro. Aquí está el centro de la barra. Entonces, el peso, ojo, no importa la posición de la barra, el peso siempre será una fuerza que apunte hacia la tierra, y esto sería el peso. Ahora, esta barra está ubicada en dos partes, ¿no? Está ubicada en el suelo horizontal y en el suelo inclinado, ¿correcto? Entonces me dice que el suelo es. Recuerda que, profesor, ¿y aquí cómo yo voy a graficar la reacción? Muchachos, ten mucho cuidado cuando haya articulación. Cuando haya articulación, la reacción toma la dirección de la barra. Por ejemplo, solo para aclararte un poco, si acá hubiera una articulación, entonces la reacción sería así, ¿ve? ¿Correcto? Si es que hubiera una articulación. Siempre que tú observes una articulación, la reacción en la articulación tiene la dirección de la barra. Profesor, pero en este ejercicio no hay articulación. Ah, entonces es mucho más sencillo. Si no hay articulación, ¿dónde está apoyando la barra? La barra está apoyando acá en el suelo. Y si la barra apoya en el suelo va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona el suelo? El suelo reacciona perpendicular. Si el suelo es así horizontal, entonces la reacción sería así, ¿ve? Perpendicular al suelo. Ahí está, ¿ve? Mira, vamos a ponerle reacción 1. Ahí está primera reacción, ¿correcto? Reacción perpendicular. Ahora, esta barra también está aquí, ¿ve? También está apoyada a este suelo inclinado. Profesor, no hay articulación. Entonces, si no hay articulación, no te preocupes. La reacción de este suelo debe ser una reacción perpendicular. Si la barra está apoyada al suelo, el suelo va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona el suelo? De forma perpendicular. ¿Correcto? Entonces reacciona así. Perpendicular al suelo. Ahí está. Y a esto voy a llamar reacción 2. Y tiene que ser, ahí está, perpendicular. ¿Correcto? Y ahí estarían las tres fuerzas que están interactuando con esta barra. ¿Cómo graficaría? Vamos acá a ver. Centro, aquí está, centro, origen de las fuerzas. Y empiezo. Peso hacia abajo, acá está el peso. El R1, que hacia arriba, R1, acá, R1. Y el R2, que estaría así. R2. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de este gráfico. Y ahí está la solución del ejercicio número. Continuamos con el ejercicio número 6.
Ejercicio número 6. Me piden realizar el diagrama de cuerpo libre tanto para el bloque A como para el bloque B. A ver, primero lo que voy a hacer es trabajar el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Ojo, solo el bloque A. La primera fuerza que se sugiere, no es una norma, solo es una sugerencia, es graficar la fuerza del peso. Entonces me ubico aquí, centro, centro del bloque A, y recuerden que el peso es una fuerza que apunta siempre hacia el suelo. Y una fuerza hacia abajo, a esta fuerza la denomino el peso de. ¿Correcto? Ya grafiqué en este caso el peso del bloque A. ¿Qué cosa o qué detalle más está interactuando con el bloque A? Aquí hay un cable. Si notas, este cable también interactúa con el bloque. Entonces, si hay cable, va a haber una fuerza de tensión. La pregunta aquí es, ¿hacia dónde apunta esa fuerza de tensión? Mira, para que te sea muy sencillo, siempre que tengas un cable, hacemos un corte imaginario. Ahí, mira, ¿sí? ¿Ves el corte que estoy haciendo? Ese corte va a generar dos fuerzas de tensión. ¿Cuáles son esas fuerzas de tensión? Mira, las dos fuerzas de tensión apuntan hacia ese bloque. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, acá aparece tensión y acá también tensión. Ahora, ¿cuál de esas dos fuerzas son las que yo voy a considerar? Tienes que considerar la fuerza de tensión que está interactuando con el bloque A. En este caso, la fuerza que interactúa con el bloque A es este. ¿Correcto? Entonces, la otra fuerza no la necesito. ¿Habrá alguna otra fuerza que esté interactuando con el bloque A? No. Entonces, solo tendría peso del bloque A, tensión del bloque. ¿Correcto? Entonces, ahí ya habré terminado de realizar el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Lo escribo aquí. No te olvides que esto aún no es la respuesta. ¿Correcto? La respuesta es la representación aquí, cuando tú unes todas esas. Entonces aquí, con el punto, tengo el peso hacia abajo, peso de A, W de A, y hacia arriba tengo la tensión. ¿Qué le voy a poner? Tensión de A. Así le voy a poner, tensión de A. Aquí tensión. Y con eso ya estaría acabando con el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Ahora voy a analizar el bloque B. Cuando tú analizas el bloque B, entonces, ¿qué fuerza graficamos? La sugerencia siempre es graficar primero el peso. Entonces, vamos graficando aquí peso de B. Aquí lo voy a hacer, mira, con un punto hacia abajo. Peso del bloque B. Ahora, si tú notas, este bloque B está interactuando con dos tensiones. Una tensión hacia arriba, otra tensión hacia abajo. Como hay dos, en este caso, dos cables, habrá dos tensiones distintas. Vamos acá. Vamos a analizar el cable superior. Si yo hago un corte imaginario en el cable superior, entonces se van a crear dos tensiones. Vamos a ponerle así. Tensión B, vamos a ponerle B1. Entonces aquí arriba también habría tensión B1. Ahora, ¿con cuál de estas dos tensiones me voy a quedar? Recuerda que tienes que elegir la tensión que interactúa con el bloque que estás analizando. Pues en este caso, con el bloque B. Y la tensión que interactúa con el bloque B es esta de acá. Entonces, vamos a borrar esa tensión que en este caso no me interesa. Ahí terminaría, no te olvides que todavía acá hay una tensión en la parte inferior, ¿ve? Al haber un nuevo cable, aparece una nueva tensión. Vamos a acercarlos un poco. La pregunta es, profesor, ¿y este cable va a generar una tensión? ¿Y hacia dónde va a apuntar esta tensión de este cable? Muy fácil. Siempre que tengas un cable, haz un corte imaginario. Mira, vamos a hacer ahí un corte imaginario. Entonces aquí se va a generar acá.
Una tensión ahí que vamos a llamar tensión B2. Y también se va a generar acá, mira, ve, tensión B2. La pregunta es, ¿con cuál de estas dos tensiones te vas a quedar? Recuerda que siempre debes elegir la tensión con la que está interactuando el bloque B. En este caso, la tensión que tú necesitas es esta. Esta es la tensión que interactúa con el bloque B. Por lo tanto, esta tensión de la parte inferior lo vamos a ver. Conclusión, mira cómo quedaría el bloque B. Entonces voy a representar todas las fuerzas que están interactuando con el bloque. Vamos a colocar aquí, ve, diagrama de cuerpo libre del bloque. Pongo el centro, a ver qué fuerzas hay. Hacia abajo, peso de B. Ahora, hacia abajo también tengo la tensión, que le pongo tensión B2. Y hacia arriba tendría la tensión B. Esta representación se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Aquí tienes el diagrama de cuerpo libre del bloque A y aquí tienes el diagrama de cuerpo libre del bloque. Y así sería la solución del ejercicio número. Continuamos con el ejercicio número 7. Diagrama de cuerpo libre, mira, diagrama de cuerpo libre del bloque A y del bloque B. Vamos por parte, ¿eh? Analizo primero el bloque A. ¿Sí? Voy a analizar primero el bloque A. Mira. Vale. Ahí está el bloque A. Ojo, solo me voy a centrar en el bloque A. ¿Cuál es la primera fuerza que grafico en un diagrama de cuerpo libre? A ver, ayúdame. ¿Cuál es la primera fuerza que grafico en un diagrama de cuerpo libre? W. W, el peso. Entonces, mira, si ahí está el bloque A, entonces lo primero que vas a hacer es esto. Profesor, aquí va en el centro y aquí está el W de A. ¿Sí? Ahí está. Peso del bloque A. ¿Correcto? Ya está. Ya grafiqué el peso. Ahora, te repito. La primera fuerza que vas a graficar es el peso. El peso es una fuerza que se encuentra en el centro y apunta hacia el suelo. Ya está, ya graficaste el peso. Luego del peso tienes que verificar si el cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo se pega, se roza o toca a otros cuerpos, porque eso también va a generar una fuerza. Entonces tú dices así, profesor, el bloque A está apoyado sobre el suelo. Entonces, ¿qué sucede? Como se apoya en el suelo va a reaccionar. O sea, este bloque lo empuja al suelo. Y en este caso, este bloque A está apoyada sobre el suelo. Entonces, el suelo reacciona así, hacia arriba. Y esto sería la reacción. Normal o reacción, no hay ningún problema, es el mismo nombre. Profesor, ¿ahí termina todo? No. Mira lo que estoy haciendo con el bloque A. Primera cosa con el bloque A, peso, ya está el peso. Ahora, cuando el bloque toque el suelo, entonces el suelo ¿qué hace? Reacción. Ahí está. Profesor, ¿qué más fuerzas están interactuando con el bloque A? Alguien podría decir, profesor F, mira. Porque lo está empujando. Ah, muy bien, eso también estaría bien.
Entonces, aquí sería F. Profesor, pero el bloque A también toca al bloque B. Entonces, el bloque B también reacciona. Ojo, los cuerpos que reaccionan son los cuerpos exteriores, ¿ah? Por ejemplo, el bloque A toca al bloque B. ¿Qué sucede con el bloque B? El bloque B reacciona. Entonces, aquí sería aquí. Y aquí sería, vamos a ponerle reacción. Mira, todas las fuerzas que yo he hecho, ojo, solo analizando el bloque. ¿Qué es lo que hice aquí para obtener todas esas fuerzas? Primero, grafiqué el peso. El peso siempre es una fuerza que todos los cuerpos lo tienen, así que es lo primero que tú debes graficar. Lo otro, vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar si hay contacto. Entonces yo digo, sí, profesor, aquí este bloque A, mira, este bloque A está haciendo contacto con el bloque, en este caso, 2, o con el bloque B, o también con el suelo. Entonces, repito, si el bloque A se apoya en el suelo, ¿quién reacciona? Reacciona el suelo. El suelo reacciona, mira. Ahí está. El bloque A se pega al bloque B. ¿Quién reacciona? El bloque B. Entonces, mira, lo voy a escribir acá. Para A, sí lo voy a escribir. El diagrama de cuerpo libre sería así. F, que está empujando a la derecha. Ahí está F. El peso que está con azul. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? El F ya está, el peso ya está. La reacción normal, la que está en rojo. Esta es la fuerza normal, ¿no? Pero a veces el bloque B también reacciona. Y aquí voy a considerar reacción. Así quedaría el diagrama de cuerpo libre solo para A. Mira, solo para el bloque A. ¿Correcto? Solo para el bloque. Profesor, y si yo analizo el bloque B, entonces vamos por aquí. Analiza sobre el bloque B. Si yo empiezo a analizar un objeto, lo primero que ese objeto tiene es peso. Lo primero que tiene en este caso va a ser el peso. Entonces vamos trabajando con el peso. El peso sería así, mira. Tomo el bloque B, aquí está. Profesor, el bloque B está unido con el bloque A. ¿Quién reacciona? Si el bloque B se pega al bloque A, el que reacciona en este caso es el bloque A, o sea, va a ser así mismo. Hasta allá, así, para allá. Esto a mí yo le llamaría norma. O reacción. Profesor, no, mejor le pongo reacción. ¿Correcto? Reacción.
pero a la vez el bloque B está amarrado a un cable, a una soga. Entonces, esa soga también le vamos a hacer un corte acá. Hago un corte de espacio y quedaría así. Ahí está. Esto sería tensión B. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre para B? Vamos a ponerlo aquí, para B. Sería desde el círculo, peso. ¿Qué más tiene? Reacción en A. ¿Y qué tengo? Tensión B. Entonces ahí está. Diagrama de cuerpo libre para el bloque A y diagrama de cuerpo libre para el bloque B. No es lo mismo. Cada bloque, cada figura, cada cuerpo tiene su propio diagrama de cuerpo libre. ¿Que puede parecerse con los demás? Sí, pero no siempre va a ser exactamente igual. Entonces, ahí ya analicé el bloque A y también acabo de analizar el bloque. Ejercicio 8. Diagrama de cuerpo libre. Profesor, esa es una barra, así que ¿qué es lo que hago? Agrego el peso. Siempre vas a poner primero el peso. Y el peso es una fuerza que se ubica siempre en el centro. Si todo esto es la barra, entonces el peso debe ir en el centro, o sea, aquí. Ahí debe ir el peso. Pero no te olvides que el peso es una fuerza que apunta siempre al suelo, o sea, sería así. Si el bloque está inclinado, echado, vertical, el peso siempre es una fuerza que se ubica en el centro, en este caso centro de la barra, y apunta hacia abajo. ¿Qué más? Profesor, a ver, veamos contactos. Este bloque, esta tabla, está haciendo contacto con el suelo. Por lo tanto, aquí el suelo reacciona. Reacción o normal. Yo me acostumbré a ponerle reacción, ¿no? Reacción de A. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner peso. Ya grafiqué dos fuerzas. El peso, porque todo cuerpo tiene un peso. Si esta tabla apoya en el suelo, entonces, ¿qué va a hacer el suelo? El suelo reacciona. ¿Está bien? Entonces ya tengo peso, reacción. ¿Qué más tengo? Profesor, aquí yo noto un cable. Aquí yo noto un cable. Si notas un cable, ¿cuál es la fuerza que está en los cables? La tensión. Profesor, ¿y cómo va la tensión? Yo siempre hacía esto, mira. Hacía un corte imaginario y dibuja, grafica ahí. Entonces, ahí van las tensiones. Va esta de acá y esta de acá. Profesor, pero hay dos fuerzas. Porque cuando tú haces un corte, ¿sí? Cuando tú haces un corte, estas, ¿sí? Mira, ve. Estas flechas apuntan hacia el corte. Profesor, ¿y con cuál me voy a quedar? Te vas a quedar con la que esté en relación, ¿correcto? A la barra. En este caso, la que está en relación a la barra es esta. Entonces, ya no hay, ¿sí? Escúchame. No hay en este caso alguna otra fuerza más. Está el peso, ¿sí? Está el peso, centro de la barra. Esta barra se apoya en el suelo reacciona, y aquí está sujetado en este caso con un, ¿sí? En este caso está sujetado con un cable. Y al haber un cable, existe tensión.
Por lo tanto, ahí está la fuerza de la tensión. ¿Cómo quedaría finalmente su diagrama de cuerpo libre? Muy fácil. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? Hacia arriba. Ya. Aquí sería reacción en A. Y también que tengo la tensión. Igual va para arriba. Y aquí sería tensión. Ahí está. Correcto, ahí está la tensión. Nada más. Y créeme que la siguiente clase vamos a hacer ejercicios así. Pero ¿sabes qué te voy a pedir la siguiente clase en este ejercicio? Calcula la reacción, calcula la tensión y de repente yo te voy a dar el peso. O te digo, la tensión es tanto, calcula el peso. Profesor, ¿y cómo lo haría esos problemas que usted menciona? Vas a tener que hacer tu diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que te voy a decir en los ejercicios. Jóvenes, realicen su diagrama de cuerpo libre. Para eso es esta clase del diario. Ahí está, el diagrama de cuerpo libre. Sigo. Ejercicio 9. Vamos a trabajar el diagrama de cuerpo libre. Del bloque P y del bloque Q. Primero vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del bloque P. Profesor, la primera fuerza que grafico es el peso. Entonces vamos, ojo, solo me interesa en el bloque P. Entonces yo digo, aquí sería una fuerza hacia abajo y le vamos a llamar peso de P. Y ya está. Peso. Ahora, a este bloque está atado un cable. Ese cable tiene una tensión. Haces un corte imaginario y dices, ahí apunta, mira, ve. Ahí apunta. Entonces, esto sería la tensión P, así le vamos a poner. Tensión. Profesor, y acá, jóvenes, el bloque P, ¿qué fuerzas interactúan con el bloque P? Solo la tensión P y el peso de P. Nada más. Profesor, pero acá este cable y este bloque, sí, pero ya no interviene con P. Las únicas fuerzas que están en contacto con el bloque P es la tensión, ¿sí? Y el peso. Entonces aquí lo vamos a poner. Para P. Quedaría así. Está. Lo pequeño. Esto sería el peso de P. Y para arriba sería la tensión. Listo. Para el bloque P. No hay mucho. O sea, el diagrama de cuerpo libre se basa en las fuerzas que actúan con el bloque P. Ahora, bloque Q. Mira, ve, ahora voy a hacer con el bloque Q. Vamos a mirar el bloque. Profesor, voy a analizar el bloque Q. Lo primero que voy a hacer es el peso, profesor. Muy bien. Mira, ve. Centro y hacia abajo. De frente hacia abajo. ¿Correcto? Ahí está. Ahí está. Esto acá sería peso. Peso de Q. ¿Está bien? Estoy realizando el diagrama de cuerpo libre del bloque Q. Entonces, lo primero que hago es el peso. Muy bien.
Luego del peso, veo si el bloque está en contacto con alguna superficie. Y justamente es esta. Si el bloque está en contacto con el suelo, ¿qué sucede? El suelo va a reaccionar, pues. El suelo va a reaccionar. Y de aquí sería así. Porque recuerdo que la reacción tiene que ser perpendicular a la base. Entonces, si la base es aquí horizontal, esto lo estoy poniendo vertical. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería, ya, vendría a ser la reacción. Reacción. Correcto. Estoy analizando el bloque Q. Tiene peso, de doble peso. Aquí lo vamos a poner. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el peso de Q. Tengo la reacción sobre Q. Ojo, como el bloque se está apoyando en el suelo reacciona. Y ahora, ese bloque Q está atado a dos cuerdas. Una de aquí, una de aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Profesor, ¿trazo las tensiones? Sí, pero quiero que tengas claro algo. Traza un corte imaginario para que sepas realmente hacia dónde apuntan las fuerzas. Entonces, mira cómo voy a hacer. Mira mi corte imaginario. Yo hago un corte acá. La fuerza apunta a ese corte. O sea, la fuerza viene así. Ahí está. Ahí tengo una fuerza. Aquí yo le voy a denominar tensión A. Y para, profesor, pero acá hay otro cable que está en contacto. Igual, mira. Haz un corte imaginario. Y apunta hacia ese corte. Ahí está. Y esto le voy a poner una tensión. Se acabó. Obviamente, el bloque Q tenía mucho más fuerzas que, ¿sí? Mucho más fuerzas que hacían contacto con él. Tenía dos tensiones, una en la superior e inferior. Tenía una reacción normal y tenían un peso. Entonces aquí vamos a colocar para Q. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, vamos viendo. Para Q. Entonces la respuesta sería así, ¿no? Siempre el peso. A ver, aquí está el peso de Q. ¿Qué más tengo? La reacción de Q, que vendría a ser acá. Sería aquí. Y las tensiones. Hay dos tensiones, ¿no? Tenemos tensión para acá. Y aquí hacia abajo hay otra tensión. Y ahí está el diagrama de cuerpo libre para. Está para P, está para Q. Sigo. Sí, entonces, chicos, el diagrama de cuerpo libre solo es que yo grafique las fuerzas que interactúan
Si no interactúan, eso no es problema tuyo. Tú tienes que graficar todas las fuerzas que están interactuando con. Por ejemplo, a ver, seguimos. Ejercicio número 10. Me pide de igual manera realizar el diagrama de cuerpo libre para esta barra homogénea en este caso. A ver, empezamos. Esta es la barra, la que estoy seleccionando. Si es una barra, va a tener un peso. Si la barra es homogénea, recuerda que el peso de esta barra se encuentra en el centro. Como hay medidas, mira, ve, hasta aquí mide 8, hasta aquí mide 4. Conclusión, toda la barra mide 12 metros. Si la barra es homogénea, el peso se encuentra en el centro de la barra. La barra tiene 12 metros, el peso se debe encontrar a 6 metros, ¿correcto? Dado que toda la barra es 12 metros, el centro sería 6 metros. Entonces, más o menos estaría ubicado por acá. Ahora, no te olvides que el peso es una fuerza que apunta hacia abajo. Ahí está. Vamos a ponerle peso de la barra. ¿Sí? Ahí está el peso. Ahora, esta barra está apoyada en dos puntos. Mira, vamos a ponerle aquí. Acá tienes un punto y acá también tienes un punto. Tienes dos puntos. Ahora, no te olvides que las reacciones, en este caso de los suelos, son reacciones perpendiculares. Entonces, en el suelo, mira, si el suelo está aquí, voy a trabajar con este suelo, ¿cómo sería la reacción aquí? Es una reacción perpendicular. Por lo tanto, sería así, ¿ve? Ahí está. Aquí yo tendría reacción 1, pero no te olvides que esta reacción tiene que ser perpendicular al suelo. ¿Por qué? Porque es el suelo quien está reaccionando. Y como el suelo reacciona, ahí está la reacción, pues, perpendicular al suelo. Ahora, aquí hay otra reacción, porque aquí se apoya también la barra. Entonces, mira, si está así, si este es el apoyo, ¿cómo sería la reacción? Perpendicular a ese apoyo. Entonces, la reacción aquí sería así. Ahí está. Le voy a poner aquí reacción 2. ¿Y cómo sería? Mira, y aquí se apoyó, acá está, ¿ve? Perpendicular. Eso es algo que debes tener. Siempre que grafiques una reacción, esta fuerza de reacción debe ser perpendicular al área que está reaccionando. Entonces, la respuesta sería aquí. Vamos a unir todas esas fuerzas. Peso hacia abajo, ¿está? Peso. El R1 que va acá hacia arriba, así. Recuerda que todas las fuerzas deben mantener su dirección, R1. Y el R2 está más o menos así, ¿no? Ahí está, R2. Y así quedaría. Esto de aquí sería el diagrama de cuerpo libre de todo este ejercicio, exclusivamente hablando de la barra homogénea. Solución del ejercicio número 10.